¿Ok? Entonces, por favor, ¿pueden checar el código de rotación? Ya lo subí al campus. Bueno, al Classroom, perdón. Se llama rotar. ¿Ok? Me dicen, por favor, cuando ya lo tengan en pantalla. Listo. Ok. Bueno, entonces, la primera parte, otra cosa. ¿Están de acuerdo que también podríamos tener elementos que fueran vacíos dentro de la rotación? Porque cuando yo roto la imagen, podría no caber ninguno en un píxel. ¿Ok? Y entonces, podríamos tener necesidad de rellenar posteriormente. Por eso es de que se va a generar una imagen bandera, igual que lo que hicimos en el Zoom SXSY. ¿Ok? Entonces, primero voy a calcular las nuevas coordenadas. ¿Ok? Entonces, las nuevas coordenadas las voy a guardar en una matriz igualita, ¿ok? Que la imagen. Entonces, en el 1, 1 voy a guardar la nueva coordenada X y la nueva coordenada Y. En el 1, 2, la nueva coordenada X y la nueva coordenada Y en cada elemento, ¿ok? Entonces, tengo yo aquí, voy a hacer un barrido de toda la imagen y para cada elemento voy a generar su nueva X y su nueva Y, usando la misma fórmula que está ahí en la diapositiva, ¿ok? Entonces, la nueva X dice, la nueva X es X por coseno menos Y por seno. Entonces, X, ¿quiénes son las X? ¿Están de acuerdo? ¿Que son las columnas, las X? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí sería, Sí. ¿sí? Previamente se calculó el valor del seno y el coseno. ¿Están de acuerdo que eso no va a cambiar para nada en todos los cálculos? Entonces, ya teniendo el valor del seno y el coseno, entonces digo, X, coseno del ángulo, menos Y, seno del ángulo. Y la nueva Y es X, seno, más Y, coseno. ¿Ok? Aquí está. Es esta fórmula. Entonces, es lo único que voy a hacer. Voy a estar guardando en esa matriz enorme las coordenadas X y Y en cada píxel. X y Y, X y Y, X y Y. Entonces, aquí tiene las posiciones de las coordenadas y en la posición 1 están las nuevas X y en la 2 las nuevas Y. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es, ya tengo todo calculado, ahora tengo que validar los negativos, los decimales en esas coordenadas. Entonces, lo primero es redondeo. Después, voy a generar cuál es el valor mínimo en las X y el mínimo en las Y. ¿Ok? Entonces, con esta parte que está aquí abajo, estoy extrayendo la primera posición, que son las nuevas X. Y aquí extraigo las nuevas Y. De cada una de ellas genero cuál es el mínimo valor posible. Y teniendo el mínimo, digo, la mínima de X es un valor negativo. Sí lo es. ¿Por qué? Porque no acepto el 0. ¿Están de acuerdo? Siempre las coordenadas empiezan en MATLAB a partir del 1. Entonces, ¿son negativos? Entonces, lo que ya tiene, le voy a sumar el absoluto del mínimo el mínimo de todos más 1, para que ese mínimo empiece en 1, ¿ok? Lo mismo para las Y. Y ya una vez que tengo, de aquí saco cuál es el máximo valor de X y el máximo valor de Y. ¿Para qué? Para generar la imagen de ceros en la cual voy a trabajar para ir llenando la información, ¿ok? Entonces, genero
del máximo de renglones, el máximo de columnas, de los mismos canales que la original. Y la bandera va a ser del mismo tamaño de renglones y de columnas y con una sola dimensión, por eso es de que no se le pone nada. ¿Ok? Y ahora sí, hago un barrido. Para cada píxel, recupero cuál es la nueva coordenada validada, la nueva coordenada validada, y entonces escribo en esta posición que ya sé que es válida, los colores, todos los colores, el R, G y el B que tengan. Y en la bandera, ahí pongo un 1 y termino. ¿Ok? Solamente cuando tengo rotaciones cuadradas, no va a haber espacios. Pero si no lo es, sí va a haber mucho. ¿De dónde, no? Aquí. Y esto me va a aparecer en la bandera como vacío, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a usar el mismo de desplazamiento, ¿les parece? Y le ponemos rotar. ¿Ok? Rotar. Y voy a cambiar de imagen ya para que no siempre sea la misma. Entonces, este tipo de transformaciones sí va a requerir de rellenado porque no siempre las rotaciones son exactas. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos pensar otro tipo de rotaciones en lugar de cada 45 grados, o sea, 45, 45, así. Pudiéramos pensar en, no sé, cada 30, por ejemplo. Y va a ser muy diferente. Por ejemplo, lo voy a presentar en otro programa para que 17A. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de 45 voy a ponerle 30, 125, 215, 210. ¿Sí está bien? Sí, 210. Y sería 300. 305, por ejemplo, para que no tenga ningún tipo de patrón. Me refiero yo a patrón de rellenado, porque si se fijan, en estos que hice siempre era un mismo porcentaje que se estaba recuperando. Entonces aquí le voy a poner que sea 30, 125, 210, 305. ¿Ok? Entonces, lo voy a correr. Ay, pero... lo troné. Es que era el A. Ok, déjenme ver si ya me presenta la información. Aquí está.
Claro, aquí ya se ve rellenado, ¿no? O sea, ya no se ve. Ok. ¿Alguna duda de la rotación, chicos? ¿No? Creo que todo bien. ¿Bien? Igual aquí todo bien. Sí funciona, ¿no? Entonces, ahí nada más lo que sucede es esto, ¿no? ¿Por qué salen los vacíos? Por ejemplo, voy a aumentar esto para ver si alcanzamos a distinguir. Por ejemplo, aquí. Cuando yo roto, por ejemplo, este que está aquí puede guardarse aquí, en este que está aquí azul. ¿Ok? Luego, este que está acá, de este lado. Y luego resulta que nadie escribe aquí, porque este que está aquí, y que escribiera abajo, por ejemplo. Entonces, por eso es que se dan los vacíos, porque cuando hacemos el redondeo, podría ser que nadie quepa en ese, sino en el siguiente o hacia abajo. Entonces, se van a quedar esos vacíos. Ahí les muestro. Aquí se ven los píxeles que están vacíos. Claro, el efecto que se nota, pues, es obscuridad, porque se aprecian como color negro los que no aparecen, ¿verdad? Pero en realidad no es eso, son vacíos. Ahí tenemos. Aquí están las otras imágenes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una transformación en donde se hicieran varias cosas al mismo tiempo? ¿Ok? Un ejemplo de este es la transformación afín. En esta transformación voy a escalar, así como el escalamiento que hacíamos, voy a rotar y voy a desplazar. Noten, positivo. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, como tengo otra vez cosenos y senos, hago la misma validación, en donde si están negativos, le sumo el valor más chiquito, lo bajo para que quepan dentro de los positivos y lo redondeo, ¿ok? ¿Qué pasa cuando un desplazamiento de estos es negativo? En las fórmulas me va a dar un valor negativo, lo voy a pasar a positivo y no se va a ver el efecto de recortar, ¿sí me explicó? Entonces, si yo necesito desplazar y hacer todo lo demás de forma negativa, primero lo hago y ya con la imagen recortada, ahora sí lo roto. Pero si uso esta transformación, se va a anular ese efecto del desplazamiento negativo. ¿Por qué? Porque valido y lo hago positivo. Entonces no se va a ver el recorte. ¿Ok? Se parece un poco a nuestra anterior fórmula, ¿ok? En donde yo tengo, ¿sí se acuerdan cómo eran las multiplicaciones de matrices? Es este renglón por esta columna. Entonces digo, la nueva X es igual a X por el escalamiento en X por coseno, más Y por menos seno del ángulo, más 1 por el desplazamiento de X. Perdón, sigo conmigo. Ok, entonces así es como estaríamos generando las nuevas coordenadas. Entonces, vamos a seguir la misma. Aquí, por ejemplo, tengo un desplazamiento de 50 grados con un escalamiento de 0.9 en X, un escalamiento de 0.8 y sin desplazamientos. Aquí no estoy desplazando. ¿Ok? Aquí está otro. ¿Ok? ¿Y están de acuerdo que aquí también podría ser necesario que rellenemos? ¿Sí? Porque cuando yo escalo, es más, cuando yo escalo mayor a 1, mucho más, ¿no? Ahí ya metí vacíos y cuando yo roto y no quedo de forma cuadradita, pues ya tengo muchísimas posibilidades de que tenga vacíos en el espacio. ¿Ok? Entonces voy a compartirles. Otra vez sigue esta cosa.
¿Alguien sabe qué puede ser esos ruiditos? Es como si no reconociera un USB. Está desconectando un dispositivo externo. No sé si puede haber al lado de donde aparece la hora. Hay como una flechita y ahí se ve. ¿Cuál es? Ah, no hay flechita. Es que suena como si se desconectara, no sé, un USB, un Exactamente, mouse, así se me hace el bocinas. sonido. Bueno, ahorita si no voy a empezar a desconectar y a conectar cada cosa. Es transformación afín. Esa es la que les voy a compartir. Ok, aparece como transformación afín. Yo la voy abriendo por acá. Ok, la transformación afín. ¿Me dicen por favor si ya pudieron abrir el archivo? ¿Sí? Entonces, la transformación afín va a tener un ángulo igual que la rotación, pero también va a tener escalamiento de X, escalamiento de Y, desplazamiento en X y desplazamiento en Y, ¿ok? Entonces, aquí simplemente voy a hacer la fórmula que ya tengo en esta diapositiva, esta. Lo único que tengo que tener cuidado en esta es usar paréntesis para que se haga en ese orden los cálculos, ¿sí? Calcule esto y al final saque la suma menos esto más esto, ¿ok? Y aquí tendría las coordenadas nuevas en X y en Y. Ya una vez que las tengo, aquí está la validación y es por lo que les digo, que si el desplazamiento fuera negativo, aquí se anula y nunca se va a ver el recorte, ¿ok? Se valida, se le aumenta ese valor mínimo que encontremos y de ese máximo valor genero la imagen de salida y simplemente asigno los valores de cada píxel a un lugar en el nuevo elemento, ¿ok? Muchas veces podría ser que 2 píxeles o más estén guardando en uno solo. Entonces, al hacer aquí, por eso salen los vacíos, porque varios podrían escribir en uno y y todos los demás que mandaron ahí van a provocar vacíos en la nueva imagen. ¿Ok? ¿Me dicen, por favor, si hay alguna duda de este código? Ahí está. Entonces, ¿les parece que usemos de base la de la rotación? ¿Sí? Ahí está. Sí, perfecto. Y ya simplemente vamos a ir cambiándole porque aquí hay muchos más parámetros, ¿no? O sea, necesitamos sí el ángulo, pero también el escalamiento y luego el desplazamiento. Entonces, lo voy a renombrar. Esta es la 18. Y esta es la transformación
afín. ¿Ok? Entonces, usando este va a ser, y también va a necesitarse una bandera, ¿ok? Entonces, este va a ser la imagen afín 1. Ah, ya sé. A ver, algo que no hicimos, bueno, no hice yo, no sé si ustedes se lo hicieron, fue guardar la rotación que ya estuviera rellenada. Aquí. Ay, no. ¿Tampoco? ¿Qué pasó? Se me olvidó guardarlo. Ay, a mí también. Pues aquí nada más voy a... ¿Están de acuerdo que dejemos las dos versiones, la sin rellenar y con rellenar, para en el momento que quieran ver cuál fue lo que, o qué fue lo que se afectó, ¿no? Aquí entonces va a ser simplemente una R aquí, 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 aquí y acá. Esto. Entonces, esta. Y la otra es la... esta. Así. Ok, entonces nada más la afín. Aquí estamos. Ok, entonces, esta es la transformación afín, que necesita una bandera, y entonces aquí se llama trans afín. Entonces van a ser el ángulo de desplazamiento en el escalamiento en X, por ejemplo, vamos a hacerlo mayor a 1 para que se vea más lo vacío, ¿no? 1.50, 1.45, los desplazamientos, por ejemplo, que sean 20 y 30. ¿Ok? ¿Ok? Luego aquí un escalamiento más chiquito, por ejemplo, un escalamiento, por ejemplo, a 0.75, 0.60, un desplazamiento de 30, 45. Luego, aquí un escalamiento mayor, por ejemplo, 1.5, 1.45, 20, 30. Y aquí con estas posiciones. ¿Ok? Aquí ahorita voy a dejar de lado la rellenada. Primero quiero verla cómo sale. Y entonces aquí es afín, ángulo tanto, escalamiento en X igual a 1.5, escalamiento en Y 1.45, desplazamiento en X 20, desplazamiento en Y 30. Esto aquí, aquí. Entonces para este es punto 75, punto 60, 30,
45. Y esto mismo acá. Ok. Esto lo comento. Ya. A ver, voy a mandarlo así para ver cómo es el resultado. El tiempo es muy parecido a la rotación, porque es una simple fórmula. Bueno, ahorita voy a quitar los rellenados. Hasta que no veamos si lo necesitan. Así. Ahí va.